Esta es la crónica de un tiempo de sombras, donde el silencio de Dios pesaba más que el oro y la esperanza de un pueblo se desmoronaba como muros de adobe bajo la lluvia. Prepárate para entrar en los muros de una Jerusalén que ha olvidado su primer amor. El eco en las ruinas. El sol caía como plomo derretido sobre las cúpulas reconstruidas de Jerusalén. Han pasado décadas desde que los exiliados regresaron de Babilonia con canciones de victoria, pero el eco de los salmos se ha vuelto ronco. El templo, la joya de Israel, vuelve a estar en pie, pero falta algo. No hay fuego descendiendo del cielo. No hay nubes de gloria que estremezcan los cimientos. Solo hay rutina. En medio del mercado ruidoso, un hombre camina con el rostro cubierto por una túnica de lino áspero. No es un sacerdote de linaje orgulloso, ni un noble de paso elegante. Es Malaquías, cuyo nombre susurra el viento como una advertencia, mi mensajero. Malaquías observa con ojos de fuego contenido. Ve a los levitas bostezar durante los sacrificios. Ve a los mercaderes pesando la injusticia en sus balanzas. Pero, sobre todo, escucha el murmullo cínico del pueblo. ¿En qué nos ha amado Dios? Preguntan entre dientes mientras limpian el polvo de sus sandalias. Si somos sus elegidos, ¿por qué somos los mendigos de los persas? ¿Por qué la tierra es dura y el cielo de bronce? El profeta se detiene frente a la entrada del templo. Siente el dolor de un creador que es tratado como un extraño en su propia casa. La atmósfera está cargada, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Malaquías sabe que la paciencia de lo eterno ha llegado a su límite, y que él es la voz elegida para romper el silencio de siglos. Se sube a un peldaño de piedra, extiende su mano derecha y su voz corta el aire como una espada desenvainada. Yo os he amado, dice el Señor, pero ustedes preguntan, ¿en qué nos amaste? El bullicio se detiene en seco. Los rostros se giran. El desafío ha sido lanzado, pero lo que Malaquías está a punto de revelar no es solo una queja, es el inicio de un juicio divino que sacudirá las conciencias de los que visten de púrpura en el altar. El altar de los despojos. La multitud se agolpa, pero Malaquías no mira al pueblo. Sus ojos están fijos en los hombres de túnicas blancas que custodian el altar. Los sacerdotes, herederos de Aarón, retroceden ante la intensidad de su mirada. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, ruge Malaquías, y el aire parece vibrar. Los sacerdotes se ríen con arrogancia. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Replican, señalando el humo que sube del altar. Pero Malaquías señala con el dedo hacia las bestias que esperan el sacrificio. No son los mejores ejemplares del rebaño. Hay una oveja coja que apenas puede sostenerse, un buey ciego que tropieza, animales enfermos que ningún gobernador aceptaría como tributo. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, sentencia el profeta. ¿Se lo presentarías así a tu señor terrenal? ¿Acaso te recibiría con agrado? El silencio se vuelve sepulcral. Los sacerdotes saben que están ahorrando los mejores animales para venderlos, ofreciendo a Dios los desechos. Malaquías advierte que la bendición se está convirtiendo en maldición, porque el corazón de los líderes es un pozo seco. El fuego del altar ya no es santo, es solo un trámite que apesta a desprecio. Pactos rotos y lágrimas. Malaquías baja los escalones y se interna entre los hombres de la ciudad. Su rostro muestra una tristeza profunda que supera a su ira. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos creó un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente unos contra otros? El profeta señala hacia los hogares donde el llanto de las mujeres se mezcla con el humo del incienso. Los hombres de Judea han cometido una traición doble, han abandonado a las esposas de su juventud, aquellas con las que juraron fidelidad ante el Altísimo, para casarse con mujeres extranjeras que traen consigo los ídolos de los pueblos vecinos. El Señor es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, clama Malaquías. Las lágrimas de las esposas repudiadas cubren el altar de Dios, y por eso Él ya no mira las ofrendas. El tejido social de Israel se está deshilachando. Al romper sus pactos matrimoniales, están rompiendo el pacto con el cielo. La santidad de la familia está bajo ataque, y con ella, el futuro de la nación. El cuestionamiento del juicio. La atmósfera cambia. El cinismo del pueblo empieza a responder. No hay arrepentimiento, sino una fatiga espiritual que se convierte en burla.
Los hombres se cruzan de brazos y dicen: ¿cualquiera que hace lo malo agrada al Señor? ¿Dónde está el Dios de la justicia? Ven a los imperios paganos prosperar mientras ellos sufren, y concluyen que ser fiel no sirve de nada. Malaquías se yergue, su figura recortada contra el cielo del atardecer. No les da una respuesta lógica, sino una visión que hace que los corazones más duros palpiten de miedo. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, anuncia. Pero no habla de sí mismo. Habla de alguien que vendrá después. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Pero quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Malaquías describe al Señor no como un tierno pastor, sino como el fuego del fundidor y como el jabón de los lavadores. El juicio no es una idea lejana, es un proceso de purificación que está por descender para separar el oro de la escoria. El robo a lo sagrado. El profeta se adentra en los almacenes del templo, que están vacíos y cubiertos de telarañas. El pueblo se queja de la escasez, de las plagas y de la falta de lluvia, pero Malaquías revela la raíz del problema con una pregunta que cae como un rayo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado?, preguntan las voces desde la oscuridad. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malaquías no pide dinero por avaricia, sino por obediencia. Les lanza un desafío épico, una apuesta divina: traed todos los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Promete que el devorador, la plaga que destruye sus cosechas, será reprendido. La tensión alcanza su punto máximo. El pueblo está frente a una elección entre la escasez por su propia mano o la abundancia por la mano de Dios. Pero mientras algunos comienzan a temblar, otros todavía murmuran en las sombras, preparando el acto final de esta confrontación. El ambiente en Jerusalén es eléctrico. La confrontación de Malaquías ha dividido la ciudad en dos: los que se burlan en las esquinas y los que, en el silencio de sus casas, han comenzado a temblar ante la majestad de lo eterno. Palabras duras contra el cielo. El sol comienza a ocultarse, tiñendo de un rojo sangre las piedras del templo. Malaquías camina entre los grupos de ancianos que se reúnen en las puertas de la ciudad. Escucha sus conversaciones, cargadas de un veneno amargo. Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor a través del profeta. El pueblo, con una insolencia que ya es costumbre, responde: ¿qué hemos hablado contra ti? La respuesta de Malaquías desnuda el alma de la nación. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Llamamos bienaventurados a los soberbios, y los que hacen la impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Es el grito del nihilismo antiguo. El pueblo ha llegado a la conclusión de que la maldad paga mejor que la justicia. El aire se siente pesado, como si la presencia divina estuviera a punto de retirarse definitivamente, dejando a Jerusalén a merced de su propio cinismo. El libro de las memorias. Pero en medio de la oscuridad, sucede algo extraordinario. En los callejones estrechos y en las casas humildes, un remanente se reúne. No son los poderosos, sino los que temen al Señor. Se hablan unos a otros con palabras de aliento, recordando las antiguas promesas. Y entonces, Malaquías revela un secreto del mundo invisible: mientras ellos hablan, en las cortes celestiales se está escribiendo algo. Y el Señor escuchó y oyó, proclama el profeta con una sonrisa de triunfo, y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Cada palabra de fe, cada acto de justicia en medio de la corrupción está siendo registrado con letras de oro. Malaquías les asegura que no son invisibles. En un mundo que parece haber olvidado a Dios, Dios no ha olvidado a los suyos. El registro está sellado, y el día de la reclamación se acerca. Mi especial tesoro. La voz de Malaquías cambia de tono. Ya no es el trueno del juicio, sino la ternura de un rey que reclama lo que es suyo. Describe el día en que el libro de las memorias sea abierto y el destino de cada hombre sea sellado para siempre. Y serán para mi especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe, declara el profeta.
La palabra tesoro, seguya, resuena con fuerza. Es la misma palabra usada para las joyas más preciosas de un monarca. Dios promete que perdonará a este remanente como un padre perdona al hijo que le sirve. La distinción que el pueblo decía no ver, finalmente se hará clara, la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El abismo entre ambos destinos comienza a abrirse bajo sus pies. El horno encendido. De repente, la visión de Malaquías se torna apocalíptica. Sus ojos parecen reflejar un incendio que no es de este mundo. El día del Señor ya no es una esperanza lejana, sino una realidad inminente que quema como el desierto al mediodía. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, grita hacia la multitud que retrocede horrorizada. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará, y no les dejará ni raíz ni rama. La imagen es devastadora. El fuego que los sacerdotes se negaron a encender con santidad en el altar, ahora vendrá a consumir la arrogancia del mundo. No habrá donde esconderse. Los imperios, las riquezas mal habidas y las religiones de apariencia desaparecerán como humo. El juicio es total, radical y final. Pero justo cuando el calor parece insoportable, la visión del profeta da un giro glorioso. El nacimiento del sol de justicia. En el punto más oscuro de la noche del juicio, Malaquías ve amanecer. Pero no es un sol ordinario el que surge sobre las colinas de Judea. Más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, profetiza con una voz que suena como música celestial. Este sol tiene alas, rayos de luz que no queman, sino que sanan. El profeta describe una escena de alegría casi salvaje. El pueblo liberado saltará de gozo, como becerros de la manada, al salir del establo hacia la libertad del campo. La justicia ya no es una carga, sino una luz que restaura todo lo que el pecado rompió. La victoria es absoluta, los justos hollarán a los malos, que serán como ceniza bajo las plantas de sus pies. El orden del universo, por fin, ha sido restaurado. Pero queda una última advertencia, un último personaje que debe aparecer antes de que el gran telón caiga. El clímax de la profecía de Malaquías alcanza su punto de ebullición. El silencio de Dios está a punto de comenzar, pero antes, el cielo deja una última señal grabada en la piedra del tiempo. El mandamiento olvidado. La luz del sol de justicia todavía reverbera en las palabras de Malaquías, pero su tono vuelve a ser solemne, casi urgente. Se vuelve hacia la multitud y, con un gesto que abarca siglos de historia, señala hacia el lejano monte Sinaí. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, clama el profeta. No es una sugerencia. Es un ancla. Malaquías sabe que vienen tiempos de silencio, donde no habrá profetas, ni visiones, ni voces del cielo por 400 años. Les recuerda los estatutos y decretos que Dios entregó en el Horeb para todo Israel. El mensaje es claro: si quieren sobrevivir a la oscuridad que se avecina, deben aferrarse a la palabra escrita. La ley no es una cadena, es el mapa para no perderse en el desierto del silencio que está por caer sobre el mundo. El regreso del fuego. Justo cuando el pueblo piensa que el mensaje ha terminado, Malaquías lanza una promesa que hace que los ancianos recuerden las historias de los antiguos carros de fuego. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Un murmullo recorre la explanada. ¿Elías? ¿El hombre que ascendió en un torbellino? Malaquías no habla de un fantasma, sino de un espíritu de reforma, de una voz que clamará en el desierto para sacudir las conciencias una vez más antes de la llegada del rey. La figura de Elías se proyecta como un puente entre el pasado glorioso y el futuro redentor. La historia no ha terminado, solo está esperando al heraldo que preparará el camino para los pies de Dios. El corazón de los padres. Malaquías revela ahora el propósito de este nuevo Elías. No es solo denunciar el pecado, es una misión de restauración profunda, de sanar la raíz misma de la humanidad, la familia. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. El profeta ve la ruptura generacional como la herida más grande de su pueblo. Padres endurecidos por el cinismo, hijos perdidos en la rebelión. La promesa es una de reconciliación. Sin este retorno al amor y a la fe transmitida de generación en generación, la tierra misma se volvería un lugar desolado.
La verdadera reforma no empieza en los ritos del templo, sino en la mesa de cada hogar, donde el padre vuelve a ser guía y el hijo vuelve a ser herencia. La advertencia final. El sol ha desaparecido por completo tras las montañas de Judá. Solo la luz de las antorchas ilumina el rostro sudoroso y firme de Malaquías. Su voz baja de volumen, volviéndose pesada como el plomo. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esas son las últimas palabras. Maldición. El hebreo utiliza la palabra cherem, que significa una destrucción total, algo dedicado al exterminio. Es un final abrupto, un recordatorio de lo que está en juego. La profecía termina con una nota de advertencia: la elección es vuestra. El amor de Dios ha sido proclamado, el juicio ha sido advertido, y el Salvador ha sido prometido. Pero si el corazón no cambia, lo que queda es el vacío. El gran silencio y la llama que no se apaga. Malaquías baja de la piedra. Se cubre con su manto y camina hacia las sombras de la noche, perdiéndose entre la multitud que se dispersa en un silencio atronador. El Antiguo Testamento se cierra aquí. No hay más visiones, no más, así dice el Señor, por 4 siglos. Las páginas de la historia parecen quedarse en blanco, pero en el aire de Jerusalén flota una expectativa que nada puede sofocar. El pueblo ahora camina bajo el peso de la ley, mirando hacia el horizonte, esperando el primer rayo del sol de justicia. Malaquías cumplió su misión. Dejó la mesa puesta, el camino trazado y una promesa vibrando en el corazón de los fieles. El silencio no es ausencia, es una pausa dramática antes de que el verbo mismo se haga carne. La historia del antiguo pacto termina con un punto y coma, esperando que, en una aldea llamada Belén, el eco de Malaquías encuentre por fin su respuesta definitiva.